Aleluya. Santo eres Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a compartir el mensaje de hoy que Dios nos envía y que por título hemos puesto: lo que restaura un corazón dividido. Lo que restaura un corazón dividido. Veremos qué cosas suceden, acontecen en la vida de una persona o de un pueblo que sin darse cuenta su corazón se va por otro lado y le es infiel a personas que les ha dicho que serían fieles para siempre. Pero en este caso estaremos hablando del pueblo de Dios, cómo le ha sido infiel a Dios y qué Dios pide para que ese corazón que una vez estaba solo para Él y luego fue dividido pueda de nuevo ser restaurado. Muchas personas en el transcurrir de la vida caen en el mismo tipo de trampas de error. Creen que cosas vienen a sus vidas y sin analizarlas muy bien las aceptan y poco a poco van cambiando su manera de ser. Y cuando menos esperan, están en otro camino, desviados de los caminos del Señor. Y estaremos mirando las consecuencias que sufren las personas que se desvían. Y por qué Dios trae estos mensajes es para evitar que aquellas personas que están bien hoy en día con Dios se dejen engañar de igual manera. Estaremos mirando, al principio analizando cómo la influencia de los que están en autoridad hicieron un daño tan grande a aquellos que ellos gobernaban. Les voy a pedir el favor que me acompañe a leer en el primer libro de Reyes, el capítulo 18, versículo 17. Primero de Reyes 18, el versículo 17. Dice la palabra de Dios: cuando Acab vino a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Me detengo ahí. Es interesante porque este rey Acab, que la Biblia dice que era de los reyes más malos que han pasado, él con todo lo que hizo ofendiendo a Dios y el castigo que Dios les mandaba, le estaba por echar la culpa al profeta de Dios que le llamaba la atención. Y acababan de pasar un periodo muy fuerte de sequía en este momento cuando Acab se encuentra con Elías, porque Elías ha regresado a él. Y en lugar de este rey reconocer el poder de Dios, la misericordia de Dios que los ha dejado todavía con vida, lo que está tratando es de encontrar un culpable aparte de él. Pero él era el culpable, como le dice Elías: eres tú y la casa de tu padre los que han causado este estrago al pueblo por la manera en que han actuado. Se han alejado de Dios y han comenzado a adorar Baales. Dice el versículo 19, entonces le dice Elías a Acab: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Paremos allí. ¿Qué confrontación más fuerte? Aquí está el rey, está todo el pueblo, hay 850 profetas, falsos profetas allí.
Todos comen a la mesa de la reina. Básicamente Baal es lo que ellos buscan, adoran, siguen, se han olvidado de Jehová. Y aquí tenemos a este pueblo que está con el corazón dividido. Elías le dice: ¿hasta cuándo van a estar así? ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? No saben quién es a quien deben seguir. No saben quién es realmente Dios. Y están por un lado y están por otro lado. ¿Hasta cuándo? Hay una demanda aquí de que nosotros conozcamos quién es el Dios verdadero. Porque por ahí hay muchos que se llaman dioses, por ahí hay muchos que se creen importantes, pero solo uno hizo el cielo y la tierra. Solo uno controla el universo. Solo uno tiene el poder para hacer todo lo que quiera hacer. Solo uno. Y este uno no está limitado a un lugar específico, sino que llena con su presencia todo el universo. Solo uno es Dios. Pero muchas personas y muchas veces no conocen quién es, porque otros dicen que lo conocen, pero es contrario al Dios revelado en la palabra. Y aquí hay un llamado a nosotros a que busquemos conocer al verdadero Dios. Y una vez que lo conocemos a Él, tenemos que seguirlo a Él, obedeciéndole a Él y haciendo las cosas que solo a Él le agradan. Y es lo que ha pasado aquí. Este reto que Elías da a este pueblo, ellos quedaron callados, el rey quedó callado. No vamos a leer la historia, pero dice que los profetas falsos de Baal y de Acera, ellos trataron de hacer algo, que su Dios hiciera un milagro, de enviar fuego y consumir un holocausto. Ellos no pudieron. Pero luego dice la palabra que Elías, cuando oró, Dios lo respaldó. Y ellos por un momento declararon: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Muchas veces nosotros estamos pidiendo un milagro a Dios, y una vez que el milagro llega, decimos: oh, Dios lo hizo, Dios es poderoso. Pero de nuevo, puede venir situaciones a la vida que hagan que uno se olvide de lo que Dios hizo y vuelve otra vez y cae en el error. Y vuelve otra vez a abandonar a Dios y vuelve otra vez a dividir su corazón, a darle a Dios una parte y a otros otra parte. No debiera ser así. Este pueblo, después de este reto, ellos declararon, como les decía, que Jehová era Dios. Pero la Biblia dice que más adelante se volvieron a desviar. Yo quiero ir entonces al segundo libro de Reyes. Acompáñenme allí, por favor. Veamos algo que pasó en el capítulo 17. Segundo de Reyes 17. Versículo 6. Vamos a leer una buena porción de Segunda de Reyes. En el versículo 6 dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Me detengo allí, porque aquí está hablando que ellos fueron vencidos por su enemigo, el rey de Asiria. Dios dice en su palabra que cuando su pueblo está obedeciéndole a Él, sus enemigos no podrán con su pueblo. Pero que cuando su pueblo decide apartarse de Dios, entonces ya Dios lo abandona a la suerte y normalmente cae en presa del enemigo. Aquí vemos que este pueblo, por causa de que se volvió a desviar, entonces Dios le envió al enemigo para que le destruyera. Y se lo llevaron cautivos. Dice la palabra, el verso siguiente, verso 7: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones
que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Estamos mirando aquí que este pueblo pecó contra Dios. Dios los había liberado a ellos de una manera gloriosa al sacarlo de la esclavitud que tenían en Egipto. Ya este pueblo se había olvidado que Dios los liberó. Y ellos que habían recibido la orden de no temer otros dioses, porque son falsos todos los demás, que no tuvieran temor de ellos, que no los sirvieran, ellos cayeron en ese error e hicieron lo que Dios les había prohibido. Abandonaron el mandato de Dios y acogieron como válido el mandato que ellos habían preparado, el cual contradecía a lo que Dios había mandado. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué este pueblo hizo esto sabiendo que Dios se reveló a ellos de una manera tan gloriosa? Dividió el mar y acabó con los que les perseguían, les proveyó a ellos alimento y agua por 40 años en el desierto. Estuvo su presencia siempre con ellos y los conocieron. ¿Cómo es que se olvidaron? ¿Cómo puede ser posible que un ser humano se olvide de algo tan grande que recibe de parte de Dios? Pero nos preguntamos ahora a los cristianos, ¿cuántas veces nos olvidamos de dónde el Señor nos ha sacado? ¿Qué vida teníamos antes de venir a los pies de Cristo? Y cómo el Señor con su poder nos rescata de allí y nos trae ahora a su reino. ¿Y cuántas veces se olvidan de lo que antes hacían y lo que Dios hizo por ellos? Y luego caen en la trampa y su corazón se divide. Y su corazón ahora quiere servir a Dios, pero sin dejar de servir a los que no son dioses, a aquellos que son falsos. Y lo que pasó con este pueblo ocurre frecuentemente con el pueblo cristiano, como estaremos analizando. Dice, voy a ir al versículo 13, dice la palabra: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Hay un clamor de Dios a que vuelva. Si hay alguien que ha conocido de Cristo y esa persona se dejó engañar por factores que vinieron a su vida y creyó otras cosas que no eran correctas, Dios hace un llamado: vuélvete, vuélvete, vuélvete a lo principal, vuélvete a lo que tenías al principio, a seguir a Dios con sus caminos, a seguir a Dios en sus mandamientos, a seguirlo a Él con sus ordenanzas y estatutos. Y Dios envía mensajeros. Toda persona que está en los caminos del Señor tiene mensajeros, ya sea que esté caminando bien o que esté caminando mal. Dios no te abandona, te da chances, te da oportunidades, pero hay un momento donde Dios entonces se detiene y comienza la consecuencia, como estaremos analizando también. Para evitar esa consecuencia, tenemos que ver cómo podemos restaurar el corazón dividido. ¿Qué Dios pide que hagamos para que aquello que aconteció en nuestras vidas salga a lo malo y Dios entonces restaure en nosotros nuestra relación con Él y nosotros podamos entonces vivir como Dios quiere, sin temor a que el enemigo pueda venir a destruirnos? Pero miremos más. Dios mandó a los mensajeros. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 14: mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Qué triste es que una persona reciba un mensaje de Dios y esa persona no crea ese mensaje. ¿Por qué?
porque ese mensaje de Dios normalmente confronta a la persona y lo lleva al punto de tomar una decisión que muchas veces es de vida o muerte, una decisión vital. Y muchas personas no saben tomar una decisión en sus vidas y se dejan llevar creyendo que mañana tal vez será otra cosa diferente. Y siempre hay una esperanza de que siguiendo su vida de pecado, tal vez Dios mañana tiene algo mejor para ellos y no la exigencia de hoy día. Y cada vez que una persona es confrontada con Dios por medio de un mensajero de Dios, esa persona siempre analiza: ¿lo acepto, no lo acepto? Estos que hicieron no lo aceptaron. Dice, endurecieron su cerviz, dijeron no. Bien, usted dice que no, Dios está tratando de hacer las paces contigo, pues ya verás lo que viene. Mire lo que acontece, verso 15. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron ¿qué? La vanidad, y se hicieron vanos. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Aquí tenemos una palabra que es clave: la vanidad de la vida. Se hicieron vanos. La vanidad va contra el conocimiento de Dios. Una persona que es vana quiere decir no tiene sustancia, no sabe, no conoce, no hace nada bueno, es vana. En vano está viviendo. Pero así es la vanidad de la vida. Te presenta muchas cosas que parecen buenas, pero al final no es nada. Te parecen al principio llamativas, te quieren atraer, y muchas personas se dejan atraer por lo que el mundo ofrece. ¿Y qué está haciendo? Vendiendo su corazón al mundo, quitando lo que había dado a Dios y ahora entregándoselo al mundo. ¿Y cree que no va a venir consecuencias? Sí va a venir consecuencias. Aquí hemos leído, por este pueblo hacer eso, Dios lo dejó en manos del enemigo y los destruyeron a ellos. Dice el versículo 18, Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Ahora, ¿qué sucede? Cuando este rey se llevó a los cautivos, mató muchas personas y otros llevó cautivos, no dejó en la tierra de ellos personas que conocieran a Dios. Y la Biblia dice que Dios estaba castigando a los que fueron a poblar. Mandaba leones, devoraban a aquellos. Y dijeron, hay que mandarle a alguien que conozca al Dios de esa tierra. Porque ellos creían que la tierra estaba dominada o controlada por secciones. De acuerdo a países o lugares o regiones, decían, ahí hay un Dios, porque no conocen a Dios. No saben que hay un solo Dios, que es el Dios de toda la tierra. No solamente de montes, pero de montes y de valles también. Y de todo lo que existe, es un solo Dios. No lo conocían. Y ellos mandaron entonces un sacerdote, supuestamente de Jehová. ¿Y qué dice la palabra? Versículo 28 dice, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Cuidado con esto que vamos a leer ahora, porque dice aquí la palabra que él les enseñó cómo era que se debía tener temor de Dios. Dice el verso siguiente, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Verso 32, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová
y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Corazón totalmente dividido. Otra vez les recuerdo la historia inicial que leíamos. Cuando Elías confrontó a este pueblo y confrontó a Acab y les dijo a ellos: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si es Baal, pues síganle, pero no estén en los dos lugares. Dios no se agrada de eso. Y aquí vemos que supuestamente viene un sacerdote a enseñarle los caminos de Dios. ¿Y qué le enseña? Otra vez, que pueden seguir teniendo un corazón dividido. Y supuestamente están teniendo temor de Dios y creen que Dios está agradado de ellos, pero están sirviendo también a los dioses de esas otras naciones. Primer mandamiento de Dios era: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Y ellos están violándolo y creen que está bien. Es tremendo. Versículo 34 dice: hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Hasta hoy lo hacen. Verso 41: así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Qué triste que los hijos, los nietos y las generaciones que vienen entonces están siguiendo el ejemplo o el mal ejemplo de esos padres que se desviaron del camino del Señor. Qué triste que la acción de un padre afecta sus generaciones. Qué triste que ellos supuestamente estaban bien con Dios porque no conocían a Dios. Creían que Dios les recibía bien el que lo adoraran a Él y adoraran ídolos. No conocían a Dios. Y por eso Dios le mandó un tremendo castigo a ellos, porque ellos eran desobedientes. Habían tenido la palabra, pero desecharon la palabra. Prefirieron otras palabras, otros estatutos, otras leyes que los reyes y los que estaban en autoridad habían escrito, y entonces preferían seguirlos a ellos. Dese cuenta que lo que esta sociedad estaba viviendo, nosotros estamos viviendo hoy en día. Hay personas que están en alto nivel que tratan de forzar a aquellos que quieren servir a Dios de manera correcta para que hagan también lo que ellos creen que deben hacer. Y por eso este pueblo estaba dividido, porque tenía temor del rey, pero hacían lo que el rey decía, entonces ofendían a Dios. Y al final vino una para acabar con todos. Voy a ir al libro de Jeremías, capítulo 9. Acompáñenme allí, por favor. Jeremías 9, versículo 12. Aquí hay una pregunta para todos nosotros, al igual que fue esta pregunta para este pueblo que Jeremías hablaba. Dice: ¿quién es varón sabio que entienda esto? De cuenta, está pidiendo por alguien que tenga sabiduría. ¿Y a quién habló la palabra de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? ¿Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? ¿Qué pregunta? ¿Quién es sabio? ¿Quién ha escuchado la voz de Dios? ¿Por qué no hay gente? ¿Por qué hubo una destrucción? ¿Por qué exterminaron un pueblo? ¿Quién puede decir? Dios está buscando personas que escuchen su voz para que sean llenos de su sabiduría y puedan contestar preguntas a aquellos que hacen preguntas. Y puedan tener una respuesta sabia, no una respuesta inventada, no una respuesta humana, pero una respuesta verdadera. Dice el versículo 13: dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos,
y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Ahí está el problema. Los padres enseñaron algo, los hijos no fueron capaces de buscar la ley de Dios para entonces ellos obedecerla. Básicamente siguieron el camino de los padres y se olvidaron de Dios. Por eso dice, quedó sin habitante la ciudad, como un desierto donde nadie pasaba. Y está la respuesta, porque abandonaron a Dios. Hermanos queridos, el mundo ofrece demasiadas oportunidades falsas tratando de ganar el corazón de los creyentes. El mundo ofrece demasiada vanidad tratando de hacer sentir bien a las personas, aunque sea por un poco de tiempo, pero el precio es demasiado alto. El precio es la vida misma la que demanda. No caigamos en trampas. Dice el versículo 23 de Jeremías 9, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es lo que Dios espera. Que tú puedas decir a boca llena, yo conozco a Dios. Tú puedas decir, yo conozco la ley de Dios. Tú puedas decir, yo entiendo los principios de Dios. Tú puedas comunicarle a otras personas, yo sé lo que Dios ha mandado. No porque lo tengo en teoría, sino porque lo vivo. Yo lo vivo y lo creo. Dice la palabra, tenemos que hacerlo así. Aleluya. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. ¿Tú puedes entender a Dios? Hay personas que dicen, oh, si Dios existe, ¿por qué pasa esto, esto y esto? No saben, están turbados. Dios quiere que lo entendamos, que entendamos sus caminos, su manera de tratar con la humanidad. Él es Dios, es juez justo. Hace justicia, hace juicio, pero hace misericordia. Y Dios dice, entiéndanme. Ahí está la palabra escrita. Ahí está claramente explicada. Y usted dirá, claramente, sí. A todos los que tienen el Espíritu Santo está claramente explicada. Porque el maestro que es el Espíritu te va a explicar todo. Ahí está. Ahora cuesta a nosotros es entenderla, ponerla por obra, aplicarla, darle el valor que tiene y vivir acorde a ella. Tenemos que hacerlo. Y entonces dice, alábese en esto el que se hubiere de alabar. Pero es difícil. Está hablando a un pueblo terco, duro de corazón, de dura cerviz. Dios entonces, porque es misericordioso, Dios planeó una segunda opción para el pueblo. Y ahí es que tú y yo entramos también en esta bendición que Dios planeó para este pueblo, la cual alcanzaría no solo a este pueblo, sino a todas las naciones, con un requisito que vamos a ver ahora. Voy a pedir que vaya más adelante en el capítulo 31 de Jeremías, el versículo 27. Jeremías 31, 27 dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. ¿Sabe qué está diciendo allí? Dios dice, vienen días en que otra vez haré que haya mucha gente aquí en Israel, mucha gente y muchos animales. Habrá vida de nuevo, dice el Señor. Ha habido una destrucción, ha habido una desolación, ha habido un castigo
por causa del olvido de esas personas de la ley de Dios. Pero Dios dice: voy a hacer algo nuevo y volveré a darle vida a ellos. Volveré a levantar un pueblo. Dice el versículo 28: y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y para plantar, dice Jehová. Verso siguiente: en aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ese era un refrán que tenía. Sino, dice Dios, que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Era un decir de ellos: oh, le está yendo mal porque los padres se portaron mal con Dios. Dios dice: no se va a decir eso más aquí, sino que cada uno por su maldad va a sufrir la consecuencia de su pecado. Cada uno. No podrá echarle culpa a nadie. A nadie. No podrá decir: oh, aquel me forzó, aquel me obligó, aquel me mandó. No, 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 no. Tú tienes una voluntad, tú tienes un poder de decidir. Tú lo hiciste. Ya sea por temor, por complacer a otro, por lo que fuera, tú lo hiciste. No puedes echarle la culpa a nadie. Dice Dios: vienen días donde no podremos tener excusas delante de Dios para decir: oh, es que lo que me está pasando es porque alguien más atrás, en mi generación anterior, hizo algo malo. No, 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 no. Los que comen uvas agrias le va a dar la dentera. No al otro, no al hijo, dice la palabra. Y dice el verso 31: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Ahí está, un nuevo pacto. Un nuevo pacto diferente al que hicieron los judíos con él a la salida de Egipto. Un pacto ahora, dice, que no fue o no será violado como fue violado este. Va a ser un pacto diferente. Y dice más sobre este pacto, verso 33: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Daré mi ley en su mente y la voy a escribir en su corazón. Ya no hay que estar buscando a ver qué escribió alguien, cuando ya Dios te pone en el corazón lo que Él quiere que tú hagas. Cuando ya tú tendrás a aquel ser divino maravilloso que se llama el Espíritu Santo de Dios, que viene a morar en todos los que reciben la gracia de Dios para estar bajo este nuevo pacto. No importa de qué nación sea, si has recibido lo que Dios ofrece a la humanidad, tú estás bajo ese nuevo pacto. Y tienes a aquel que escribe la ley en tu corazón y la pone en tu mente y pone en tu boca palabras apropiadas. ¿Por qué? Porque Dios dice: ya lo haré así después de aquellos días. Dice el verso 34: no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios dice: lo que han hecho lo voy a perdonar bajo ese nuevo pacto. Lo que han hecho lo voy a perdonar y no me voy a acordar más de su pecado. Toda persona que ha recibido la gracia de Dios en Cristo, todos tus pecados pasados fueron perdonados, dice la palabra. Y Dios dice: no me acordaré más de ellos, lo echaré al fondo del mar.
Por eso cuando el diablo viene a poner en tu mente, oh, ¿te acuerdas lo que hiciste cuando hace 15, 20 años? Te reprendo en el nombre de Jesús. Está perdonado, olvidado y echado en el fondo del mar. Aleluya. No recibas acusación del enemigo cuando ya Dios te ha limpiado. No lo recibas, recházalo y haz que se vaya de tu lado. Porque Dios dice, no me acordaré más. Les voy a perdonar. La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Dios dice, haré un nuevo pacto. Pero el primer pacto lo hizo con sangre. Hubo víctimas. Sangre fue rociada. El nuevo pacto tenía que venir una víctima y rociar su sangre también. Y la víctima es Cristo Jesús. Y por medio de Cristo es que Dios hace el nuevo pacto y cubre a toda la humanidad, porque Cristo vino a representar al ser humano, no a un grupito elegido solamente, sino todo el que es a la imagen y semejanza de Dios, que se llama ser humano. Cristo vino a la tierra por él y por ella, pero con una condición. Viene el Espíritu Santo a escribir la ley de Dios en nuestros corazones, pero para que nosotros la obedezcamos, para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. No podemos decir, es que no me enseñaron. Sí te enseñaron, tú no quisiste aprender, tú no quisiste obedecer. Eso es otra cosa. Dice aquí, todos me conocerán. Dios dice, llegará el momento en que Él se revelará a aquellos que están bajo este nuevo pacto. Y quiero entonces pedirle que me acompañe en el libro de Mateo, capítulo 11, algo que dijo Jesús, versículo 27. Mateo 11, 27, Jesús dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Escuche bien, Jesucristo dijo, solo conocerán al Padre a aquellos que el Hijo se los revela, solamente. No hay otro camino para llegar al Padre, solo Cristo. No hay otro nombre que sea acepto delante del Padre para acercarse al Padre, solo el nombre del Hijo Jesucristo. Solo aquellas personas que el Hijo quiere revelarles al Padre, conocerán al Padre. Dios dice, todos me conocerán. Y Jesús dice, yo les voy a revelar al Padre, porque ese conocimiento está para todo aquel que quiere recibirlo. Jesucristo dijo una vez, todo el que tiene sed, venga a mí y beba. Todo el que esté buscando algo para comer, venga a mí y coma. Todo el que esté cargado, afligido, venga a mí. Tenemos que acercarnos a Él si queremos acercarnos a Dios, si queremos conocer lo que Dios espera que hagamos. Tenemos que buscar a Cristo, pero otra vez, solo Jesucristo puede revelar al Padre. No hay otra religión que no sea la que Cristo fundó, formó, apoya, respalda con su espíritu, que está basada en el pacto que Dios había declarado que haría, porque Él fue el único que murió por la humanidad. No existe ninguna filosofía, ningún filósofo, ningún científico, ninguna persona que se crea que sabe mucho. Nadie puede revelarte quién es Dios, solo Cristo Jesús. Solo Él los revela y está disponible para ti y para mí hoy en día. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Pero otra vez, tenemos al Maestro, tenemos el nuevo pacto que ya fue realizado, todo lo que Dios exigía, y ahora tenemos la verdad en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Recuerde que los israelitas al principio estaban muy bien y luego se dejaron engañar y luego cayeron en vanidades. Y por más que Dios mandaba mensajeros, no escuchaban los mensajeros. Más bien ellos creían que estaban bien, hasta que Dios entonces los castigó.
Cuidado con nuestros corazones, que no se dividan. Y si hay algún corazón dividido, pidámosle a Dios en este día que nos ayude a restaurarlo, que nos ayude a ponerlo solo para Él. Vea algo más que dijo Jesús en el capítulo 6 de Mateo. Mateo 6, versículo 24, Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Escuche bien, Jesucristo dice muy claramente. Por eso aquellos que leíamos en Samaria, que dicen que tenían temor de Jehová, pero servían a los otros dioses, no pueden. Dios no acepta una adoración a medias. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es Dios. Y Dios mismo dice: apartaos todos aquellos que no hicieron el cielo y la tierra. Dios se enoja cuando personas están dándole crédito como de que sean Dios a algo que fue creado. Dios dice: no lo hagas, no te postres delante de ningún ídolo que no tiene poder. Sí, lo llevan, pero lo llevan, no pueden ni caminar, ni hablan. Le hacen boca, pero son mudos. Le hacen figura de oído, pero son sordos. Y dice: no lo hagas, porque vas a ofender al Dios verdadero, aquel que te va a demandar cuentas a ti algún día por tu desobediencia. Y no es porque no lo sabías, es porque no quisiste aceptar esa verdad que te han enseñado. Porque nadie te tendrá que enseñar, porque el Espíritu Santo te redarguirá y te mostrará si es verdad o es mentira lo que Dios está diciendo en su palabra. Es cuestión de que tú sepas que tienes que tomar una decisión. El corazón se va a volver uno cuando tú decidas someterte a la palabra de Dios. Lo primero, Jesús dice: reconoce esto. No puedes servir a Dios y las finanzas y las riquezas. ¿Por qué? Porque las riquezas son tomadas como un Dios falso, pero un Dios donde personas se humillan ante ese Dios. ¿Cuántas cosas hace el ser humano por el factor dinero? Es impresionante. Y Jesús dice: las riquezas es un engaño, porque te afanas buscándola y cuando menos esperas se te fue de la mano. Entonces, ¿qué hiciste con tu vida? Decide servir a Dios solamente, que Dios se encargará de darte todo lo que necesites en la tierra, porque Él te tiene en la tierra. Él fue el que te creó y Él sabe lo que vas a necesitar. Y Él tiene todo listo. A Dios no le falta nada, Él provee todo. Pero más bien es cuidado a quién sirves. Cuidado por lo que tú, buscas hacer. Cuidado. Algo más que dijo Jesús en el capítulo 12 de Mateo, versículo 30. Él dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, dice. Escuche bien, Jesucristo es muy claro. Él dice: el que no es conmigo es contra mí. No hay tal cosa de decir que estoy siguiendo a Cristo, sirviendo a Cristo y al mismo tiempo haciendo algo que no agrada al Señor. El Señor dice: no, tú estás engañado, no me vas a engañar a mí. Dios conoce el corazón de cada persona y Dios sabe si el corazón está dividido entre dos pensamientos o si está solo para Él. Dios sabe. Jesús dice: nadie puede servir dos señores, y nadie que no recoge conmigo puede decir que está conmigo, porque el que no hace algo a favor del reino de Dios lo está haciendo a favor del reino del diablo. No hay término medio. O tú obras para Dios, o lo que tú obras, Satanás saca provecho. No hay nada medio. Jesús lo dice: el que conmigo no recoge,
No dice se quedó allí de brazos cruzados. No, está regando todo, desparramando todo. Pero si tú quieres a Cristo, acuérdate, Cristo es Dios y Dios no recibe adoración a medias. Y Dios no recibe obediencia a medias. Algo que pasó con la iglesia al principio, y voy a ver rápido 2 versículos en la iglesia de los Corintios. Vaya por favor a 1 Corintios capítulo 15, algo que Pablo le dice a ellos. Versículos 33 y 34. Tenemos una iglesia donde el apóstol Pablo está dándoles a ellos palabra, cuidado, atención, todo. Y les dice aquí, 1 Corintios 15, 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado con lo que sale por tu boca. No erréis con malas conversaciones. Verso 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Qué triste. Qué triste tener el apóstol que decir estas palabras a esta iglesia que creía que tenían tantos dones, tantas cosas que podían hacer, y sin embargo él dice, algunos de ustedes no conocen a Dios todavía. Están metidos en la iglesia, pero no conocen a Dios. No pequen, no ofendan a Dios, no hagan lo indebido. Cuidado con las palabras de alguien que viene tratando de ganarte la confianza, y es con vanas palabrerías y palabras malas que no llevan a nada bueno. Cuidado, porque luego te puede llevar en la trampa. Cuidado con lo que escuchas, cuidado con quien te juntas. Hay personas que se creen que están muy bien con Dios, y cuando se autoevalúan dirían, no, yo estoy bien con Dios, Dios sabe. ¿En serio? ¿Será verdad? ¿No será que te estás engañando a ti mismo? Y sabes que si uno se engaña a uno mismo, es quizás lo más tonto que puede hacer, porque estás perjudicándote. Solo por no dar tu brazo a torcer, como dicen, solo por mantenerte así terco, de dura cerviz, como dice la palabra. ¿No quieres entrar en razón con Dios y reconocer que tu corazón está dividido? Que dices que conoces a Dios, pero con tus hechos lo niegas. Que dices que sabes quién es Jehová, pero estás adorando otros dioses, incluyendo las finanzas, que es un Dios falso. ¿Cómo te evalúas y cómo te evalúa Dios? Tengo 2 citas más en este mensaje. Una es en el libro de Apocalipsis y luego voy a terminar en el libro de Proverbios. Pero vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, por favor. Apocalipsis 3. El versículo 14. Dice así la palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, diciendo, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Ay, Dios, qué duro. Dios es que está diciendo, no te soporto más esa hipocresía. Te voy a vomitar. Dios vomitó a aquel pueblo que estaba adorando a Dios supuestamente y al mismo tiempo adorando a otros dioses. Y servían a Baales, pero supuestamente ellos eran el pueblo de Dios. Y Dios los castigó duramente. Aquí dice, no te voy a soportar más, dice Dios. Dice el versículo 17,
Porque tú dices, ahí está la autoevaluación de esta iglesia: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa es la manera en que se ve. Ahora, ¿cómo Dios lo ve? Dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así es que Dios lo ve. Qué duro es que una persona se crea bien delante de Dios. Dios le envía un mensajero una y otra vez y esa persona: no, es que estoy bien, eso es para alguien más, ¿cómo puede ser para mí? Y Dios dice: es para ti, que te veo desnudo, pobre, ciego, que no sabes nada, porque no conoces a Dios, por tu manera de vivir, por lo que estás haciendo. Tienes el corazón dividido. Y Dios te dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si de verdad amas a Dios y sigues a Dios, entonces sírvele con todo el corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza. Métele ganas al servicio de Dios. Hazlo con pasión. No te dejes engañar más, que es muy duro el castigo, es muy fuerte. Y Dios trae otra vez a nuestras vidas una voz diciendo: despierta, iglesia, despierta, hermano, hermana. No dejes que las cosas de este mundo te roben la bendición grande que Dios te tiene preparada. No lo dejes, no te dejes engañar. Sigue diciendo, verso 18, ahora Dios da un consejo a esta persona que se está mirando diferente a como Dios le mira. Por tanto, dice Dios, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dios le está diciendo: el verdadero oro de la riqueza mayor es el que es refinado en fuego. Es el que Dios prueba la fe tuya, que la prueba y luego dice: este está preparado, esta está preparada. Dice: déjate moldear por Dios, deja que Dios te trate. Compra oro refinado en fuego, algo que es súper valioso. Busca esas vestiduras blancas y vístete de ellas, y quita esas manchas que tienes del pecado encima. Quita esas cosas que ofenden a Dios ya. Ponte colirio en los ojos para que veas, porque estás ciego. ¿Cómo vas a tener ese colirio? Entra en la palabra de Dios. Dile al Espíritu Santo: ilumina mi mente, ilumina mi corazón, dame entendimiento, Dios. Necesito conocer de ti, oh Dios. Ayúdame a entenderte, Dios. Tienes que clamarle a Dios, y el Espíritu está allí para aplicar ese colirio que te va a traer entendimiento. Dice más, verso 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso tenemos que hacer. Ser celosos. Oh, el celo es una obra de la carne. El celo de la carne es malo. El celo de Dios es bueno. Ser celoso dice: si ofende a Dios, dile no, no lo quiero, porque tengo celo de Dios, solo quiero lo de Dios. Dice: sé celoso. No te mezcles, no mezcles tu adoración a Dios con cosas que ofenden a Dios. No lo hagas más. Arrepiéntete si lo hiciste, y ahora vive una vida firme delante de Dios. Dice el verso 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es a la iglesia. Dios le está hablando a la iglesia en la Odisea, no a los impíos de afuera, a los que se llaman cristianos le está hablando. Y le dice: yo estoy a la puerta y estoy llamando, pero tú tienes que abrir tu corazón, tú tienes que darle entrada al Señor, tú tienes que aceptar el mensaje que Él te envía, tú tienes que dar los pasos necesarios, tienes que hacerlo.
Si alguno oye mi voz, dice, yo entraré a esa persona y tendré comunión con esa persona. Cenaré con él y él conmigo. Y el que dice que va a tener comunión contigo no es cualquier persona, es el Rey del universo que dice, voy a entrar a tu vida y voy a ponerte a ti al lado mío. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Pero escuchemos bien, Él dice, arrepiéntete y sé celoso y abre la puerta de tu corazón. No sigas dando excusas, no te sigas protegiendo en la maldad, no sigas creyendo que estás bien cuando Dios dice, no estás bien. Voy a terminar en el libro de Proverbios. Vaya por favor a Proverbios 16, el versículo 6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Aquí está la clave. Con misericordia y verdad. Hemos leído lo que Dios decía en Jeremías. Decía, que me conozcan, yo soy Jehová, que hago justicia, juicio y misericordia. Dios hace misericordia, pero con verdad. Habla la verdad. Te muestra dónde está el problema. No está con paño tibio. Te muestra lo que hay que está perjudicándote. ¿Para qué? Para que corrijas el pecado. Y dice, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. No es con decir, Dios me ama tanto. No. Es con decir, yo temo tanto de Dios que no lo voy a ofender. Y Dios me ama porque me ama, pero no es la excusa para ofenderlo. Por eso es que hay personas que no conocen a Dios y solo dicen, oh, Dios me ama tanto que haga lo que haga, Él sigue amándome. No dice eso la Biblia. La Biblia dice, Dios te va a castigar y si sigues de cabeza dura, entonces te va a abandonar. Es lo que dice la palabra. Entonces cuando uno ve eso dice, oh, entonces no puedo jugar. No puedes jugar con Dios. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, dice la palabra. No juegues con Dios más. Entonces viene el temor a nosotros. Cuando alguien te invita a hacer algo, oh, no. Va a tener que darle cuentas a Dios. Cuando alguien te dice, oh, te tengo un negocio especial, espectacular y te vas a ganar. No. Las riquezas que se consiguen rápidamente se van rápidamente también. No quiero problemas con mi Dios. Tienes temor de Dios. Con el temor de Dios, entonces dice, los hombres se apartan del mal. Y el verso 7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando tú estás bien con Dios, no tengas miedo. El enemigo no puede contigo. Podrá tratar de asustarte como león rugiente tratando de devorar. Rugiente solamente, lejos de ti, lejos, alejados, porque Dios te provee una protección inquebrantable, porque tus caminos están bien delante de Dios. Y aún tus enemigos dirán, oh, no sé qué tiene, pero esa persona le respeto. Qué bueno, siga su camino entonces. Dice, aún a sus enemigos le hace estar en paz con él. No habrá destrucción en tu vida. No habrán problemas en tu vida que no sean para edificar tu fe. Solo vendrán los problemas, las pruebas que te harán ser más fuerte en el Señor. Pero Dios te va a guardar de todo mal. Y termino en el capítulo 2 de Proverbios, los versículos del 1 al 5. Dice la palabra, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová
y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, quiere decir que es para ti y para mí inclinar nuestro corazón a la sabiduría. Y solo Dios da la sabiduría. Decimos, Dios, dame sabiduría. Dios dice, sí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mejor pide que tú puedas tener temor de Jehová. La sabiduría va a venir. ¿Cómo lo haces? Pide discernimiento al Señor cada vez que vayas a tomar una decisión. Pídele a Dios orientación cada vez que se te presente algo como muy agradable o que parece ser muy bueno para ti. Pídele a Dios confirmación, que el Espíritu Santo que está en ti es fiel y siempre te va a dirigir, siempre te va a hablar y te va a guiar por el camino donde no vas a tropezar nunca. Pero si como la plata la buscas y la escudriñas como a tesoro, ponle importancia. No es a la ligera, es buscándole, es escudriñando, es intensamente. Aleluya. Dice entonces, terminamos en ese versículo, entenderás el temor de Jehová y podrás decir, yo conozco a Dios. Podrás conocer a aquel que dice, todos me conocerán. Y no tendrán nadie necesidad de que alguien les enseñe, porque el Espíritu de Dios estará en ti, enseñándote, dirigiendo tus pasos. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Ahí está la manera para restaurar tu corazón. Arrepiéntete de lo que has hecho, que ha ofendido a Dios. No sigas evaluándote, más bien pídele a Dios que por su palabra te evalúe a ti. Mira la palabra como ese espejo, a ver si tú estás haciendo lo que Él dice que debes hacer. Y verás, porque te untarán, te echarán el colirio en los ojos. La unción del Espíritu vendrá a tu vida y te transformará. No hay tal cosa como que luego estarás con doble ánimo, con corazón dividido, con pensamientos claudicando en dos áreas. Estarás firme, firme hasta el final. El que persevera hasta el final, ese será salvo. Estará firme, nada ni nadie te va a desviar, porque conocerás a Dios. Vamos a orar. Y si hay alguna persona que el Espíritu Santo le ha mostrado que tú también tienes un corazón dividido y que Dios quiere evitarte aquellas cosas que se acercan a los que tienen corazones así, pídele perdón a Dios, arrepiéntete. Arrepentirse no es decir una palabra y salir de eso, no, arrepentirse es reconocer que lo hiciste malo, reconocerlo, y estuvo mal hecho. Y te arrepientes, ¿por qué lo hice? Te duele de corazón haberlo hecho, te arrepientes. Entonces pide perdón a Dios y Dios te va a perdonar cuando vea tu corazón arrepentido sinceramente. Y le pides perdón. Y Él te va a limpiar ese pecado con la sangre de Cristo. Te va a restaurar tu corazón. La Biblia dice, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. El Espíritu Santo no te quiere compartir con nada del mundo ni de las tinieblas. Él quiere darte todo lo de Dios, pero que solo te conformes con lo de Dios. No busques por otro lado lo que no es de Dios. Y Dios va a hacer la obra en ti. Si te falta sabiduría, pídela a Dios que te la va a dar. Pero búscala como dice la palabra, y conocerás a Dios, porque conocerás el temor de Jehová, porque sabrás lo que es caminar con temor de Dios, temor reverente, respetándolo a Él, porque Él está contigo donde quiera que vayas. Oremos. Padre amado, Rey eterno,
En el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu santa palabra que nos instruye, que nos revela cosas escondidas en nuestros corazones. Y tu Santo Espíritu que nos ayuda a entender tu palabra y nos ayuda a dar los pasos necesarios para ponernos a cuentas contigo. Perdona, Dios de los cielos, cada persona que tiene corazones divididos delante de ti. Perdona su acción, su caminar, su hablar, aún lo que anhela hacer con su vida que no te agrada a ti. Todos los que en esta hora, oh Señor eterno, han reconocido que se han apartado de ti, aún creyendo que estaban contigo, perdónales y restaura su corazón como el primer día, Señor, cuando tú viniste a ellos y les mostraste tu gracia y tu favor y llenaste su corazón de tu amor y de gozo. Y te ruego en esta hora que devuelvas ese gozo y esa paz a cada una de estas vidas, Dios. Que llenes de esperanza en ti cada vida y cada corazón, reconociendo todos nosotros que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Que por amor tú castigas a tu pueblo para no tenerlo que condenar en aquel día. Gracias, Padre, por tu Espíritu que nos has dado, el cual escribe en nuestros corazones tu ley, la pone en nuestras mentes y nos hace vivir acorde a tu voluntad. Glorifícate, Dios, y trae a todos nosotros fortaleza espiritual para que no caigamos en ninguna tentación, y líbranos del mal, Señor. Adoremos al Señor y sigue hablando con Dios en la medida que el Espíritu Santo te instruye, que quiere escuchar de ti. Bendito eres.